futbolistas sobre el terreno del juego, bueno, pues tiene la buena noticia de poder contar en esta ocasión por segundo día consecutivo con Danilo, después del golpe que sufre contra Osasuna, después de tener que ser sustituido en el minuto 57, pero también sobre el césped por tercer día consecutivo Gareth Bale, después de terminar su proceso de recuperación, de entrenarse ya 2 días completos con sus compañeros y de dejarnos sprints estratosféricos sobre el césped de la ciudad Real Madrid, vuelve a formar parte un entrenamiento más a las órdenes de Zinedine Zidane, el futbolista galés que sabe lo que es participar ya en esta edición de la Champions y dejarnos también goles. Gareth Bale, tercer día consecutivo con el grupo. Danilo, segundo día consecutivo a las órdenes de Zinedine Zidane. ¿Qué dicen los números del entrenador del Real Madrid en Champions? También son buenos. Hay que decir que su Real Madrid ha marcado 25 goles con él, con el francés como entrenador, 7 de ellos del máximo goleador del equipo, de Cristiano Ronaldo. Y Zidane en casa y en Champions, que es lo que llega mañana, ha jugado 6 partidos, ha ganado 5 y ha empatado 1. Se mantiene invicto, por tanto, el Real Madrid de Zinedine Zidane en casa en la Champions y además con también una gran media